1. Vamos a meditar desde el verso 3 hasta el verso 11. Lo vamos a hacer en dos partes, la primera parte y luego de un tiempecito de receso la otra parte. Antes de empezar a leer de nuevo este texto, vamos a trabajar en el verso 3 hasta el verso 11. Quiero que hagamos una oración para que el Señor nos guíe y nos dirija en esta parte que vamos a tomar ahora. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, infinitas gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro Padre amado. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijas. Y podemos decirte, Abba Padre, Padre querido. Por tu gracia estamos aquí. Por tu gracia somos tus hijas. Y en esta mañana estamos aquí delante de tu palabra, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Quita todo obstáculo que impida que nuestros corazones sean receptivos a oír tu voz. Permite que el corazón nuestro esté lleno de fe, no para ver la persona que habla, sino la voz del Espíritu Santo potente que nos está llamando a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ayúdanos cada día a conocerte más, Señor. Que tu palabra en esta mañana nos dé la dirección que necesitamos por el poder del Espíritu en todas nuestras vidas. Sabemos que así será y confiamos en ti, Señor, en tu ayuda. Te pedimos todo y te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, volvemos a leer 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 11. Catherine, sí, estamos ahí. El tema que le hemos puesto a esta parte es el llamado a desarrollar un carácter cristiano fuerte. En estos versos, un llamado que el apóstol Pedro hace a los hermanos y a nosotras también, porque no podemos olvidar que la palabra es viva. Estas porciones fueron escritas hace cientos de años, que Pedro escribió para hermanos que estaban expatriados, perseguidos por un emperador sanguinario que se llamó Nerón. Estos hermanos no tenían un templo como nosotras, muchos habían perdido sus casas, y también estos hermanos habían visto muchos hermanos morir, siendo víctimas de las fieras en el Coliseo romano. También estos hermanos habían visto muchos hermanos morir quemados, porque así era que Nerón sacrificaba a los cristianos en esa época cuando Pedro escribe esta carta. Cuando Pedro escribe esta carta estaba preso, siendo también un testigo fiel del Señor y en las manos de Nerón. Y si hay muchas que le hemos leído nos damos cuenta que él describe ya en el ocaso de su vida. Pero si uno estudia todas las cartas de él, tanto la primera que escribe como la segunda carta, que la escribe a los mismos hermanos expatriados en la provincia del Ponto, de Asia, de Capadocia, de Bitinia, expatriados sin patria porque estaban perseguidos, en ninguna de esas cartas, mis hermanas, hay una queja. En ninguna de esas porciones ustedes van a encontrar lamentos. La primera es una carta de esperanza. Y esta segunda, que vamos a estudiar algunos versos de ella, es una carta de aliento ante el peligro de los últimos días de la iglesia en la tierra. Y si para Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, la iglesia vivía bajo persecución en últimos días, ¿cuánto más a nosotras que nos ha tocado vivir los últimos días de la iglesia en la tierra? Porque a medida que ha transcurrido el tiempo nos estamos dando cuenta que el Señor está a la puerta. Muchas de las porciones que Pedro escribe aquí, muchos de los versos vamos a ver que alertan de los peligros de la iglesia. Pero hoy vamos a enfocarnos, y él comienza enfocando la carta, no a los peligros de afuera, sino al peligro más terrible que puede tener una iglesia, y nosotros que somos la iglesia,
que es el dejar de crecer espiritualmente. Vamos a ver por estas porciones que vamos a leer que Pedro no está hablando de que el crecimiento es porque tú tengas 10 años, 20 años, 50 años en el Evangelio, porque de chiquitita conoce al Señor. Como me dijo una hermana, porque yo nací convertida, eso no existe. Pedro le habla a estos hermanos bajo unas duras pruebas de que para enfrentar toda adversidad, el creyente, la iglesia, tiene que crecer constantemente en el conocimiento de su Señor. Porque para algo nos sacó el Señor del mundo. No fue para salvarnos y dejarnos ahí, sino para que, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y yo comienzo diciéndole esto, hermanas, porque tristemente muchas veces nuestras vidas no reflejan que estamos aquí para alabanza de la gloria de su gracia. Muchas veces reflejan, en vez de crecimiento, retroceso. Porque en la vida cristiana no existe el estado de inmovilidad. O se avanza o se retrocede. Hermana, y el día que yo no avanzo, doy para atrás. Así que no nos hagamos la idea de que como somos creyentes nos quedamos ahí. Ya yo me sé todo eso porque he oído todos los mensajes, de chiquitica lo estoy oyendo, he ido todas las concentraciones, no sabes nada. Hoy tienes que aprender algo nuevo y cada día otro nuevo y cada día algo más que el Señor tiene que enseñarte por conocimiento y por experiencia. Porque la vida cristiana no es conocer de teoría, es lo que el Señor te da, te va a llevar a vivirlo. Es una escuela, la mejor escuela, donde el Señor quiere formar el carácter de Cristo en la vida nuestra. Por eso el tema que le he puesto a estas porciones que vamos a leer es el llamado a desarrollar un carácter cristiano fuerte. Yo no tengo un carácter cristiano fuerte. Voy a decirle como le dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Y si alguna que está aquí cree que lo tiene, no, mi hermana. Para formarse ese carácter es toda la vida mientras estemos aquí. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 11, nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este pasaje es interesante. Este pasaje nos enseña claramente cómo nosotros vamos a mantenernos libres de caída en esta vida como creyentes. Y también nos enseña cómo nosotras vamos a entrar
al reino del Señor. Todas vamos a entrar, porque al reino del Señor entramos todas las que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿cómo vamos a entrar? ¿De qué manera? Porque cuando entremos allá, van a haber recompensas. Así que vamos a ver en este pasaje que la entrada puede ser amplia y generosa, pero la entrada puede ser poquita, dependiendo de cuánto haya moldeado el poder del Espíritu en nuestras vidas. No dependiendo de cuánto yo haya hecho, hermanas, porque hay mucha confusión. Es dependiendo cuánto ha hecho el Señor en mi vida. Lo que el Señor mira es la motivación. Puede ser que yo haya hecho muchas cosas, pero no se haya hecho bajo la dirección, el poder del Espíritu. Por lo tanto, no tendrá ningún valor, no tiene ningún valor delante del Señor. Entonces vamos a ver en el versículo 3 que el apóstol Pedro dice a los hermanos, recuérdense el contexto histórico en la situación en que él escribe a estos hermanos. Él no comienza a decirle, bueno, qué pena, estamos pasando mucho trabajo, aquí estamos todos sufriendo, yo preso, ustedes víctimas, probablemente muchos van a morir presos. No comienza hablando de eso. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu, es el Espíritu que lo está inspirando, y cuando el creyente está lleno del Espíritu, no mira las cosas que se ven, mira las que no se ven, que son eternas. Ese es el problema de nosotras, que no vivimos llena del Espíritu y miramos mucho las cosas que se ven. Y no entendemos que cuando somos hijas del Señor, aquí debemos vivir en un plano sobrenatural. Porque por algo la palabra repite varias veces en Habacuc, en Romanos capítulo 1, en Gálatas capítulo 2 y también en Hebreos, el justo por la fe vivirá. Entonces es un hombre que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está guiando estos pensamientos y está diciéndonos a nosotras qué es lo de valor delante de los ojos del Señor, no importa las circunstancias en las que nos encontremos. Y él le comienza diciendo a los hermanos en el verso 3, ¿quién es que ha hecho la provisión para ser lo que ellos eran y para ser lo que nosotros somos? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mantengan sus Biblias abiertas ahí. Vamos a ir verso por verso, letra por letra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué pasa con todas esas cosas? Ya nos han sido dadas. No es que nos las van a dar cuando estemos en el cielo, dice, nos han sido dadas, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Fíjense dos cosas interesantes cuando comienza a escribir. Dice, las cosas que pertenecen a la vida. Por el poder de Dios tenemos vida. Porque antes estábamos, Efesios 2:1, muertas en delitos y pecados. Ahora dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad se refiere a la vida práctica de santidad del creyente. Todas las tenemos la vida de Cristo porque al regenerarnos el Espíritu Santo, al lavarnos con la sangre de Cristo, al hacernos nuevas criaturas, tenemos vida y vida en abundancia, pero también tenemos todo para la vida de piedad, para vivir una vida santa que glorifique su nombre. Dice, y eso nos ha sido dado. ¿Por qué? ¿Por méritos nuestros? ¿Porque yo soy más santa que la otra? ¿Porque sé mucha Biblia? No, por el poder de Dios. Y como dice Pablo en Efesios capítulo 2, dice, bendito nuestro Dios que por su gran amor con que nos amó y por su misericordia nos ha hecho a nosotros renacer, pero no porque nosotros tengamos ningún mérito. Entonces le dice, todo esto les pertenece, nos han sido dadas todas esas cosas. Pero hay un canal por el cual la hemos recibido. Si siguen el versículo, se dan cuenta, el poder de Dios es que nos ha dado vida y que nos da poder para vivir una vida de piedad, de santidad, mediante, es el canal, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hay un canal para nosotros tener
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es el conocimiento del que nos llamó, el conocimiento de nuestro Dios Santo, el conocimiento de quién es Él, y a Él solo se conoce por la fe. Y solamente se conoce a través de la vía que Él dio para darse a conocer, el Hijo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló con Felipe? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La vía para conocer al Padre, que habita, dice Pablo en Timoteo, en luz inaccesible y ningún hombre lo puede ver, es el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo no está delante de nosotros, está en este momento en la gloria, exaltado. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a través de la palabra. Cada porción de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, el centro es Cristo. Y las que nos hemos deleitado en esa porción nos damos cuenta. Cristo está en todo momento, y la cruz de Cristo desde el principio hasta el final, y la sangre de Cristo desde el principio hasta el final. Por eso, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, los creyentes nos han sido dadas mediante nos desarrollemos en el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia, porque Él es glorioso y excelente y por eso nos llamó. Entonces, Él está diciendo, ¿cuáles son todas esas cosas? Bueno, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad incluyen la obra sustitutoria de Cristo en nuestro lugar en la cruz. Ya eso nosotros lo tenemos. Él lo hizo en nuestro lugar. Incluye la obra sacerdotal de Cristo. En estos momentos está a la diestra del Padre intercediendo por cada una de nosotras. Incluye la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Se fue, pero cuando hemos creído en Él, viene a morar a nuestros corazones por el Espíritu Santo, que está dentro de nosotras y que da testimonio que somos sus hijas y que nos guía a toda verdad. Él, antes de irse, en Juan capítulo 16, le dijo a sus discípulos: yo no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Y vino. Y yo voy a enviarle un consolador. Y Él es el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de nosotros es que coge de Cristo con la palabra y nos va diciendo: ese es Cristo, míralo ahí, míralo aquí, míralo allá. Y nos permite conocer. Él nos ilumina, nos guía a toda verdad. Y glorifica a Cristo y nos muestra a Cristo de tal manera que cada vez que nosotras vemos una porción y oímos hablar del Señor, lo conocemos más. Y eso es lo que son todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. También en las cosas que pertenecen a la vida de la piedad está la obra angelical. En Hebreos capítulo 1 dice que los ángeles son ministros suyos, pero ministros del Señor para los que han alcanzado salvación, para nosotros. A veces nosotras estamos tan influenciadas por la mundanalidad que no somos capaces de entender ni creer que millares de huestes de ángeles están a la disposición de nuestro Dios para ministrar por nosotras. Yo no he visto un ángel, pero el Señor me ha mostrado que ha mandado sus ángeles a mi alrededor. Y sé que muchas pueden dar testimonio de eso hoy. Todo eso nos ha sido dado por su gloria y excelencia. Glorioso es el nombre del Señor. Cuán grande es su amor. Entonces el apóstol Pedro le dice: todo eso lo tenemos. Él es que ha hecho la provisión. Él es que nos puede ayudar a andar en carácter de santidad. Ahora el versículo 4, él dice algo interesante. Todo eso lo tenemos, pero tenemos que irlo descubriendo. Y el versículo 4 nos da la clave. ¿Cómo? Porque dirían: bueno, hermana, pues usted me está hablando como algo muy por allá arriba, pero como que yo no entiendo cómo es que yo tengo todo eso. Bueno, el versículo 4, el mismo Espíritu Santo nos está diciendo a través del apóstol Pedro, por medio de que nos vamos entendiendo y conociendo que todo lo que es de la vida y de la piedad, ya lo tenemos. Miren qué dice el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegase a ser participante en la naturaleza divina. Hay preciosas y grandísimas promesas contenidas aquí en la palabra, por las cuales hemos llegado a tener la naturaleza divina, porque cuando oímos la palabra fue que creímos. La fe viene por el oír. Y esa palabra nos regeneró, y cuando la oímos cada día y la entendemos, esa palabra va renovando nuestra alma, va trabajando el Espíritu Santo y formando un carácter espiritual en nosotras. Ustedes saben que aproximadamente en la Biblia hay aproximadamente 30,000 promesas. Yo no se las voy a decir todas, pero nosotras hay muchas que sabemos que cada vez que la descubrimos en una porción, entendemos cada día lo que es nuestro Señor. Juan Bunyan dijo una vez: el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. El camino de la vida del creyente. Ustedes sabían, hermana, que desde que nos levantamos estamos pisando una promesa del Señor hasta que nos acostamos. Están en la Biblia, descúbrela. Dedica tiempo para leer y meditar en la palabra. Dale al Señor las primeras horas de cada día, las primicias. Y en vez de dejarte de llevar de los afanes de esta vida y cosas que tienes que hacer, descubre que cuando te levantas, Él está ahí y también vigila tu sueño. Descubre que David dijo en el Salmo 3, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ahí va una promesa. Pero hay promesas hermosas para vivir vida de santidad, que deben calar nuestro corazón y darnos cuenta que el Señor quiere que se vean en nuestras vidas. Voy a decirles solamente alguna. Por ejemplo, Romanos 6:14, hay una promesa que dice que tenemos libertad del dominio del pecado. Dice Pablo ahí que el pecado no se enseñoreará de nosotros, no nos gobernará. ¿Por qué es linda esta promesa? Porque cuando estábamos lejos del Señor, éramos esclavas del pecado, nos gobernaba. La vanidad de nuestra mente y los deseos de la carne eran los que nos dominaban a nosotras. Pero en Cristo, el pecado no nos gobierna. Tenemos el poder del Espíritu para vivir una vida sin contaminación. Otra promesa preciosa, que sé que muchas la conocen, está en 2 de Corintios 12:9, cuando Pablo habla de su aguijón en la carne, el cual había rogado 3 veces al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No ha sido promesa de ustedes? Ha sido mía. Porque muchas veces he dicho: quítame el aguijón. Porque el aguijón me hace cojear como cojeaba Jacob. Porque el aguijón me saca lágrimas. Pero Él me dice: te lo dejo, bástate mi gracia. Estoy moldeándote, soy el alfarero, necesitas ese aguijón. Pablo dijo: para que no me exaltase sobremanera, me ha sido enviado un aguijón de parte de Satanás. ¿Para qué? Para que me abofetee. Yo lo tengo, yo sé que muchas saben que lo tienen. Pero ¿qué dice la promesa? Bástate en su gracia. Y la gracia del Señor nos ha bastado, mis hermanas, es suficiente. Da fortaleza y da gozo aunque haya aguijones. Entonces hay otra promesa también en Filipenses 4:13, es un versículo que muchas jóvenes tal vez se lo saben porque se repite como un lorito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ojalá realmente sea un conocimiento práctico por experiencia, que todo lo podemos en Él, en Cristo. También sabemos que hay promesas que el Señor dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 9, que si nosotros alguno hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y hay promesas innumerables en cuanto a la oración, por ejemplo. Hay una que es preciosa, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como Isaías 62:24, que el Señor dice, aunque es una 65:24, aunque es un verso para el milenio cuando el pueblo de Israel se ha restaurado, pero es un verso también que tiene enseñanza espiritual para nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios que está andando aquí por fe, bajo la gracia del Señor. El Señor le dice a Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Excelente, preciosa promesa. Dice, antes que clamen, yo voy a responder. Aun cuando, mientras aún están que tú estás hablando, pidiéndole, ya Él está oyendo de antemano. Así es que Él obra. Hermana, yo te estoy dando esas promesas, son simplemente pinceladas para que en oración y en humildad vayas a verla en el Señor y las veas cada día en tu vida, porque se cumplen. Y que otros también la vean. Entonces el canal, estamos en el versículo 4, por el cual todas esas cosas que pertenecen a la vida y la piedad son las miles de promesas que están en la palabra, son preciosas y grandísimas, dice el apóstol Pedro, y que a medida que esas promesas no solo se quedan en nuestra cabecita, sino que se van al corazón y gobiernan nuestra vida cada día, entonces, ¿saben qué pasa? La naturaleza divina se ve. No tengo que proclamarlo a los cuatro vientos. Todo lo que estén a mi alrededor se dan cuenta que yo tengo la naturaleza de la vida de Cristo en mí. Mi hablar cambia. Mis pensamientos son diferentes. Están centrados todo en Cristo y en su palabra. Mi conducta cambia. Entonces se puede ver que ya yo salí del mundo. Dice el apóstol Pedro que ya nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La concupiscencia es todo lo que produce nuestra vieja naturaleza, la carne, esa siempre está ahí. En la primera carta él le dice a ellos, a los hermanos, si ustedes dan una ojeadita a la página de su Biblia un poquito para atrás, en la primera carta que le escribe en el capítulo 2 y en el versículo 11, él le dice a los hermanos, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La vieja naturaleza, el viejo hombre, nunca se va. Siempre está batallando contra nuestra alma renovada por el Espíritu. Es la concupiscencia. Es la que quiere hacer todo lo contrario a lo que el Espíritu dentro de nosotros y la palabra nos está diciendo. Y él le dice a ellos, yo les ruego a ustedes, mis amados, que ustedes se abstengan, no toquen lo que ella le pide, porque ustedes tienen un carácter de peregrino y extranjero. Cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos lejos del Señor, esa concupiscencia yo le daba ¿qué? Puerta abierta y libertad. Esos pensamientos que no le agradaban al Señor, esas palabras que no le agradaban al Señor, esa conducta, eran que eso no tenía freno, pero ahora tiene freno, tiene el Espíritu Santo que te controla y tiene la palabra. Y ustedes dirán, pero entonces, hermana, explíqueme por qué que a veces uno no ve eso en la vida de uno, en la vida de muchas hermanas. Sencillamente, hermanas, porque estamos oyendo la palabra y leyendo la palabra, y nosotras estamos endureciendo el corazón con pecados que no hemos confesado delante del Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Si hay pecado no confesado que solo el Señor conoce, que nadie los ve, solo Él, el Espíritu no está a plenitud, no trabaja en el corazón y no se ve el efecto de la palabra. Por eso que ustedes muchas veces dicen, hay hermanas, yo no digo aquí porque no las conozco, pero estoy hablando por experiencia en mis asambleas. Vamos a las actividades de damas, allá somos muy activas también las damas, concentraciones, a prédica, y después que estamos ya compartiendo, sale una hermana con una de las de ellas, ¿verdad? Con su carnalidad, y viene una y dice por detrás, tan buen mensaje y seguimos igualita. Eso es lo que pasa, que seguimos igualita. Porque la hermana, mientras estuvo sentada oyendo el mensaje, oía la palabra, la repelaba, no la recibía, estaba como el pueblo de Israel. ¿Saben qué dice el autor de los Hebreos en el capítulo 3? Que ellos escucharon la palabra, pero no les sirvió de provecho porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. El corazón estaba endurecido. Y el Señor le dijo, si oyes hoy su voz, no endurezca el corazón. Y es un estado triste
Y no crece ninguna hermana que esté en esa situación. Al contrario, es para atrás que va, como el cangrejo, como decimos allá. Entonces, vemos a nosotras que el apóstol Pedro está diciendo a los hermanos y a nosotras también, hemos huido de la concupiscencia, tenemos toda la capacidad, la provisión y el medio por el cual mostrar que todas las cosas de la vida y la piedad nos pertenecen. Ahora, del versículo 5 al versículo 7, nosotras vamos a ver la responsabilidad que tenían los hermanos y nosotras también, ya que conocemos todo lo que tenemos. Y yo a veces pienso que no conocemos todo lo que tenemos porque no nos dedicamos a, con fe, oír la palabra y leerla. Nosotras somos privilegiadas, hermanas. Nosotras debemos darle muchas gracias al Señor. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, ¿saben lo que éramos nosotras? Dice Pablo, nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos y a las promesas. Pero ahora hemos sido hechos cercanas, ahora somos hijas del Altísimo, soberano, creador del cielo y de la tierra. Que dice Isaías en el capítulo 40, que se sienta en el círculo de la tierra. Y que las naciones la ve como gotas de agua que caen en un cubo, y a los habitantes como langosta. Tú y yo somos hijas de Él. Pero a veces desconocemos que somos hijas de Él. Andamos penándole al mundo a una persona lo que Él nos puede dar. No se ve en nuestra vida satisfacción porque no conocemos a quien nos llamó por su gloria y excelencia. Esa es la razón. El llamado hoy es a conocerlo. Es cada día decir, Señor, como dijo Pablo en Filipenses en el capítulo 3, cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como basura, como pérdida, por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo. Mi Señor. Entonces, del verso 5 al 7, nosotros vamos a ver que toda creyente que ha entendido y entiende esto debe procurar vivir de acuerdo a las consecuencias de esto. Esa es nuestra responsabilidad. Fíjense cómo él le dice en el verso 5. Vosotros, o sea, directamente a nosotros y a ellos. También hay un adverbio ahí de cantidad. También poniendo toda diligencia. Hay que crecer en esta serie de virtudes o características que reflejan el carácter espiritual. También indica que hay algo más después del nuevo nacimiento, hermanas. Después que hemos nacido, hay crecimiento. ¿O acaso la mayoría no tenemos hijos aquí? Si tenemos un hijo y al año no camina y a los 2 años no dice palabra, empezamos a decir, está retrasándose, hay problemas. Pues lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es, ustedes también deben poner diligencia en que se vea que hay crecimiento. Tenemos toda la capacidad, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, todo lo pertenece. Tiene que verse que esto va produciendo un moldeamiento de lo que es tu carácter espiritual. El carácter, ustedes saben, en sentido general, son las actitudes de una persona que caracterizan a lo que la persona es. Uno ve a una persona y, por ejemplo, dice, bueno, es que se parece tanto a ellos en el carácter, a los Pérez, por la forma y hasta cómo habla. Hasta los gestos se parecen, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo natural, a lo físico. Pero el carácter que el apóstol Pedro empieza a hablarle a los hermanos aquí es el carácter espiritual. ¿Qué debe verse cuando vamos creciendo? Y la gente no va a decir, te pareces tanto a Taína, te pareces tanto a María, te pareces tanto a Dioma, sino se parece tanto a Cristo. Yo aspiro a que digan eso de mí. No lo he logrado ya. Se parece a Cristo. Tanto los que no conocen al Señor como los de adentro de la iglesia puedan decir,
¿Cuánto se parece al Señor? Ahora, déjenme decirle, mi hermana, que ese carácter no se forma de manera así fácil. Por eso es que ustedes ven que el apóstol Pedro dice que nuestra responsabilidad en el verso 5 es que poner toda diligencia. Y si uno va al original griego de la palabra poner, significa traer, solicitud propia, por anhelo propio, por celo personal. Y la palabra diligencia significa solicitud, celo, eso es lo que significa. En griego se escribe espoude. Esto Pedro lo que quiere decir es que debe haber motivación para desarrollar el carácter espiritual. Si no hay motivación, no se va a desarrollar. Y comienza diciendo una serie de virtudes que han de verse en el carácter de un creyente que va creciendo. Y él comienza diciendo en el versículo 5 que estamos, deben poner toda diligencia. Decíamos que diligencia es celo, que diligencia es que solicitud, poner esfuerzo para eso. Y dice, porque es que debemos añadir a nuestra fe virtud. Ok, estamos ahí. La fe con la que hemos llegado al Señor, que hemos creído en el Señor, no se refiere a la fe de la vida diaria aquí, se refiere a la fe salvadora. Hemos conocido al Señor por fe, pero también nosotras vamos a crecer en el conocimiento del Señor por fe. No existe otra manera. Por eso esa fe tiene que ser probada. No para que, Señor, saber de que cuánto grado de fe yo tengo. No. Él sabe cómo yo estoy. Es para enseñarnos a ti y a mí cómo está tu fe. Cuando estamos bajo una prueba de nuestra fe, el Señor sabe exactamente hasta dónde yo voy a aguantar, porque Él nos conoce muy bien. Es a mí que Él me está enseñando, diciéndome, mira cuánto te falta para llegar a lo que yo quiero. ¿Ustedes sabían que es así? Entonces, fíjense, a la fe que hemos llegado al Señor hay que añadirle virtud. Y hay que ver interesante lo que significa la palabra virtud. En el vocablo griego es arete, en griego se escribe arete, pero se refiere, ¿sabe qué? Arete quiere decir demostración de poder. Demostración de poder. ¿Y cómo se demuestra poder? Cuando está el Espíritu a plenitud en nuestros corazones. ¿Qué dice Pedro? A la fe con la que creíste en el Señor demuestra que hay llenura del Espíritu, plenitud. Ahora, la clave del asunto es saber cómo ser llena del Espíritu Santo y cómo permanecer llena del Espíritu Santo. Porque nosotras cuando creímos en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones. Ese es el bautismo del Espíritu. Que yo creo que eso hay que enseñarlo de nuevo porque hay demasiada confusión en muchas iglesias hablando de otra cosa que no es bautismo del Espíritu. No es brincar, saltar ni hablar en lengua. No. El bautismo del Espíritu ocurre una vez y para siempre. Cuando hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nos inserta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Espíritu mora en nuestros corazones, pero luego esa naturaleza divina que es el Espíritu Santo está batallando con una naturaleza carnal. Tiene que someter la naturaleza carnal bajo el poder del Espíritu para que haya virtud, para que haya poder de Dios en nuestras vidas. Para ser llena del Espíritu, ¿saben cómo debemos hacerlo? Día a día. Hay que confesar y juzgar nuestros pecados delante del Señor. Primer paso. No creamos que no pecamos a diario. Por tener un concepto tan estrecho de la santidad de Dios que nosotros creemos que no pecamos. A veces creemos que pecar es robar, matar, decir mentiras. No, son pecados, claro. Pero hay muchísimos pecados que no se ven, que están ahí. Pensamientos pecaminosos, envidia, celos, disensiones, pleitos, malicia. Todo eso es pecado, nadie lo ve, solo el Señor. Por eso día a día tenemos que ir en humildad al Señor y decir como dijo David,
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve tú si en mí hay camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. David también dijo, ¿saben por qué la Biblia dice, el Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se humillaba. También dijo al Señor, Señor, líbrame de los pecados ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y así debemos ser humildes delante del Señor, reconocer cada día, Señor, te pequé. Y sabemos muchas veces que el Espíritu Santo está contrictado dentro de nosotros y nos está diciendo que está mal. Que hay un rencor de años con una hermana que yo no he resuelto y sabemos que está ahí. Y somos capaces de venir a la comunión a tomarnos el pan y el vino muy tranquilas. Cuando debiéramos confesar ese pecado delante del Señor y también pedirle perdón a la hermana. Y dejamos que eso coja años y meses y años ahí. Y es un obstáculo para que tu carácter espiritual se desarrolle. No puede haber entonces virtud. No hay poder de Dios. Y hay un deseo carnal que me tiene loca. Hay un pensamiento que me perturba. Ustedes saben, a veces la gente cree que deseo carnal es nada más desear un hombre o algo así. No. La avaricia es un pecado. La codicia es un pecado. Eso no se ve, pero está ahí adentro. Y a veces los hermanos creen que codiciar es mirar a una mujer o mirar a un hombre. También hay hermanas codiciosas. No se sacian de comprar en las tiendas. Y mientras el mensaje está aquí, ya está pensando en un traje. O está pensando en el pelo o en las uñas. No vas a crecer. Hay pecados que están impidiendo que el Espíritu trabaje en ti. Hay que confesarlo. Hay que juzgarlo delante del Señor para que haya demostración de poder en nuestras vidas. A la fe le añadimos virtud. Luego dice el apóstol aquí mismo, estamos en el verso 5, que a la virtud, conocimiento. Estas características, estas virtudes, no es que ustedes no que se van a añadir en uno así, una encima de otra, no. Todas se van a ver al mismo tiempo. Si ustedes captaron en las primeras diapositivas que le puse la imagen de un diamante. Porque el diamante, por donde quiera que lo miras, brilla igual. Así es el carácter espiritual cuando lo va formando el Espíritu Santo en nosotras. Por donde quiera que nos miran, hay poder de Dios. Y se va a ver estas virtudes. A la virtud hay conocimiento. Pero este conocimiento que el apóstol Pedro está hablando aquí, se refiere a conocimiento claro de la palabra y requiere que haya hambre espiritual, que haya diligencia, que haya interés en leer la palabra. ¿Qué cómo va a ser, mi hermana, que tú tienes 15 años en el Evangelio y sigues con una Biblia del niñito tuyo, que no es una Biblia de estudio? ¿A ti no te ha interesado comprar una Biblia de estudio para estudiar la palabra? Hay hermanas que me dicen a mí, no, porque eso es para hermanas intelectuales como tú, que fuiste a la universidad. No, yo no estoy hablando del carácter físico de las personas. No. Yo estoy hablando de la vida de piedad. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Y yo no digo que no nos ejercitemos. Yo voy al gimnasio y me ejercito, porque es parte de la salud física. Y yo debo cuidar mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Pero no es el objetivo final de mi vida. Antes de ir al gimnasio físico, a sudar, ¿verdad?, en el aeróbico, tengo que ir a mi hermana. A las 5 de la mañana, cuando no suena el teléfono, cuando nadie me llama, yo tengo que ir allá a decirle, Señor, ¿qué tú me vas a dar hoy? Es como el maná. Tempranito, cuando caminaban por el desierto, y la iglesia, nosotras, somos un tipo del pueblo de Israel, estamos caminando en el desierto de este mundo,
Su alimento era el maná. Aquella especie de culantro blanco que venía temprano, si ustedes leen el libro de Números, sobre el rocío de la mañana. No caía en la tierra el maná, ustedes sabían, no caía en la arena, no se contaminaba, caía sobre el rocío. Léanlo en el libro de Números. ¿Por qué? El maná es Cristo, está sobre el poder del Espíritu, no se contamina, es lo que te va a dar fuerza, alimento para vencer cada día y tener poder espiritual. El conocimiento del Señor a través de la palabra debe añadirse cada día, decíamos esta mañana, un día a la vez. Y ese conocimiento debe estar ahí en el corazón, pero no para yo venir a alardearme y decir, ay, cuánta Biblia yo sé. Es un conocimiento con un corazón humilde. Debemos ser humildes para saber que no lo sabemos todo, que cada día el Señor nos va a enseñar. Vamos a ver Santiago capítulo 1, verso 21 al 25, para que no se me duerman. Cualquier hermana con voz fuerte y potente, yo quiero que lo lea. Porque Santiago es un libro muy práctico y sapiensal y nos dice qué debemos hacer con esa palabra, con ese conocimiento que adquirimos día a día que el Señor nos da. Porque estamos hablando que se está formando en nosotros el carácter espiritual. Yo no puedo venir yo me sé todos 50 versículos, ¿no? Te sabes 50 versículos, pero ¿qué estás haciendo con ellos? Entonces vamos a ver del verso 21 de Santiago capítulo 1 al verso 25, Santiago nos da la clave de cómo es que la palabra hace efecto en nuestros corazones. Cualquier hermana con voz de poder se puede parar y leérmelo, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos dice en el versículo 21 la primera clave para que el conocimiento de la palabra sea efectivo. Limpieza, ¿lo vieron? Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, y recíbela con mansedumbre. ¿Ustedes saben lo que quiere decir mansedumbre? En la palabra griega original en que está escrito, aquí en el Nuevo Testamento, es la palabra prautes, quiere decir poder bajo control. Puedes que tú conozcas mucho de ciencia, que tú estudies en la universidad, que tú sepas mucho, todo eso tiene que estar supeditado a la palabra. Puede que tú tengas mucha posición social, lo que sea, todo eso tiene que estar supeditado a la palabra mansedumbre, poder bajo control. Va relacionado con humildad. Si nosotras no recibimos la palabra cuando la leemos o la oímos con mansedumbre, no va a haber efecto en nuestras vidas. Igual dice Santiago, si la palabra es como un espejo que refleja nuestra condición cuando nos vemos en ella. Pero tú dices, amén, qué buen mensaje, sí, me llegó al corazón. Y después cuando sale por la puerta se te olvida. No hay ningún efecto. El Señor dice, a través del Espíritu Santo, y Santiago dice, esa es una persona que se considera como un espejo, su rostro natural. Luego que se va y se olvida de lo que era. Pero debe mirar, dice el verso 25, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Y qué? Santiago 1:25, perseverar en ella. No siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Porque entonces serás bienaventurado, dichosa, feliz en lo que haga. Habrá obediencia. Y hermanas, ustedes saben por qué muchas veces nosotros hemos llorado mucho aquí.
Yo se lo voy a decir porque a mí me ha pasado, siendo cristiana, por desobedecer. No hay bendición sin obediencia. Conociéndolo, sabiendo lo que el Señor me ha dicho, voy y hago lo que yo quiero. Entonces no voy a ser bienaventurada en lo que hago. Entonces vienen las lágrimas. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel, tantas veces que hemos visto en la palabra, mientras iba por el desierto siendo conducido por el Señor, fallaba. ¿Por qué? Desobedecía. Incrédulo. No le creía al Señor. Entonces vemos ya, si volvemos a 2 de Pedro, al capítulo 1, que nosotros debemos añadir a la virtud, que es poder de Dios, en la llenura del Espíritu, conocimiento, pero un conocimiento ¿por qué? Por práctica, por experiencia, por obediencia. Y entonces, luego dice Pedro, a eso se le añade ¿qué? Dominio propio. Interesantes esas dos palabras, muy interesantes. Quiere decir, en griego original, dentro y autoridad. Autoridad dentro de ti. ¿Y cuánta falta nos hace? Es autoridad en el alma. Cuando el Espíritu Santo está a plenitud en nuestros corazones, que es la virtud. Porque nuestros pecados han sido juzgados y confesados delante del Señor. Y la palabra se recibe limpia, con humildad y mansedumbre. Eso genera un poder en el control interno del alma que te domina. Poder sobre la lengua no dice toda cosa. Poder sobre los pensamientos. Cuando viene un pensamiento que no es de acuerdo a la santidad de Dios, se va. Y poder en lo que haces, en la conducta. Hay una de las cosas que indican cuando tenemos dominio propio, sobre todo nosotras las mujeres, lo que hablamos. Porque hay una de las cosas por las cuales muchas veces hemos ofendido al Señor y hemos fallado al Señor por la lengua. Santiago, que es un libro muy sapiencial, dice que ¿quién puede dominar este miembro? Pero nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón, si el corazón tiene el Espíritu Santo a plenitud y está lleno de la palabra, esos labios hablan con prudencia. Son los labios de la mujer virtuosa que dice que la ley de la clemencia está en su boca. Pero ¿cuántas veces nosotras tenemos que pedirle perdón al Señor? Porque hemos hablado tonterías y sandeces que han ofendido al Señor y a los demás. Usted dice, pero hermana, es que yo no quería. Bueno, revísate, ese día, el Espíritu no estaba a plenitud. Fue la carne la que habló y obró. Hermana, es una batalla de todos los días. No nos creamos que porque hoy hablamos bien y tranquila, mañana vamos a seguir igual. Al otro día hay que volver de nuevo a confesar pecados. Hay que de nuevo llenarse de la palabra para que haya ¿qué? Dominio propio. Control. Autoridad interior. Pero no solamente en la lengua, nosotros tenemos que tener dominio para muchas cosas, hasta para gastar el dinero que el Señor nos da. Porque yo veo hermanas que no, hermana, yo estoy hablando del carácter de las cristianas. Estoy viendo hermanas igual que las inconversas, no tienen control con el bolsillo de la cartera. Las tarjetas de crédito están por las nubes. Y sobre todas las cosas, las casadas se meten en unos líos que los maridos ni se enteran. Porque la hermana no tiene control de cuánto va a gastar, todo lo que ve lo quiere. La codicia la tiene loca, es un pecado. Y no ha entendido que el mínimo peso que llega a tu cartera te lo dio el Señor y vas a dar cuenta de él. Pero esa hermana se ha enredado tanto que cuando ella viene a la adoración, al servicio del domingo, que es el servicio vital de la iglesia, de la comunión con el Señor, no trae un peso en su cartera para dar ofrenda al Señor porque está demasiado enliada con tantos líos que tiene. Entonces decimos, sí, yo soy una hermana que estoy creciendo, gracias. Tú no estás creciendo nada. Tú estás dando para atrás, estás conduciéndote como todas las inconversas,
que la vanidad de este mundo te tiene loca. Y no te das cuenta que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 es un versículo central que debemos recordarlo siempre. Vamos a darle la vuelta a nuestras Biblias para atrás. Y vamos ahí mismo, en la carta primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, él le dice a estos mismos hermanos antes, del carácter de nosotras debe brillar como un diamante. Él dice a ellos y a nosotros también, más vosotros sois linaje escogido. No eres de cualquier familia, eres de la familia real, santa del Señor. Real sacerdocio, un sacerdocio real. El sacerdote era elegido para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Dice, nación que santa, apartada para el Señor. Pueblo que adquirido por Dios, le costó la sangre de su unigénito Hijo, la vida de Cristo. ¿Por qué con tu testimonio no brillas? ¿Por qué no impactas? ¿Por qué te conduces como las del mundo? Estás que menospreciando la sangre del que te sacó de la suciedad del mundo. ¿Cómo es posible? Y hablas como cualquier mujer vanidosa. Y tu mente solo está dando vuelta en telenovelas y revistas tontas en vez de conversar con la hermana de la palabra de Cristo. Tenemos que revisarnos a la luz de la palabra y examinarnos delante del Señor si realmente andamos como una nación santa. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. No vamos a caminar para allá, a las tinieblas de donde nos sacó en Egipto. Vamos a caminar hacia el cielo. No podemos caer en el pecado de la codicia, la murmuración del pueblo de Israel. Cuando iba caminando en el desierto, ellos se mezclaron, había gente mezclada con ellos. Y dice el libro de Números que los mezclados pusieron un vivo deseo en su corazón. Y el pueblo de Israel dijo, nosotros estamos aquí fastidiados de este maná. En Egipto comíamos puerros, melones y carne. Y yo veo la vida de muchas hermanas que da la impresión que Cristo no es su satisfacción. Porque están buscando en el mundo los puerros y los melones. ¿Cómo entonces vamos a anunciarle a las que están en tinieblas que estamos en luz? Nosotras debemos andar en luz. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, si vivimos por el Espíritu nos dio vida, andemos por el Espíritu, andemos en luz. Volvamos a 2 de Pedro, al capítulo 1, donde estamos en el versículo 5. Ya vemos cómo al conocimiento debemos añadirle dominio propio, ¿no es así? Y ya hemos dicho el dominio propio, cuánta falta nos hace, pero supliquemos al Señor por su gracia que cada día el Espíritu y la palabra dominen el interior de nuestra alma para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, del dominio propio dice el apóstol Pedro, ¿qué se le va a poner? Paciencia o perseverancia. Yo oigo una frase por ahí, hermanos, que dicen allá, de que no pidas pruebas porque te da paciencia. Eso no es lo que la Biblia dice. Cuando el carácter se está formando en nosotras, cuando el Espíritu está trabajando, ese dominio propio va a ser puesto a prueba, mi hermana. ¿Ustedes sabían? Va a venir la tentación, va a venir la prueba y el Señor va a probar, nos va a probar hasta cuánto hemos crecido a la estatura del Señor, hasta cuánto hemos madurado. Y la paciencia o perseverancia viene de la palabra griega que quiere decir, es una palabra compuesta, upo, bajo, y meno, morar. Sí, morar bajo control, morar bajo autoridad. La palabra lo que quiere ilustrar es la verdadera vida de descanso en la fe. La paciencia es resistencia.
es vigor, es la habilidad de aguantar estando bajo presión. Cuando el Espíritu Santo está a plenitud en nuestras vidas, que es virtud, decíamos, es poder de Dios. Cuando la palabra está fluyendo dentro de nosotros, hay dominio propio, hay control interno y también hay paciencia. Viene que la presión son las pruebas, van a venir. Santiago dice en el capítulo 1 que debemos estar con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Estos hermanos estaban siendo probados, le dije ya, ¿verdad? Pero cuando el Señor está obrando en el carácter de nosotros, cuando la prueba viene, ¿qué pasa? Se va moldeando un carácter parecido al Señor Jesucristo y aguantamos bajo presión. Porque ya nos estamos moldeando, Él nos está moldeando. Hay descanso en el Señor, descanso en la fe, hay confianza. Y entonces es lo que pasa cuando las fuerzas ya no son nuestras, sino del Espíritu que nos está controlando. Las fuerzas están en el Señor que mora en nosotros. Es lo que pasa cuando hay esa plena confianza en el Señor por el Espíritu estar dominando ya todo nuestro ser. El Salmo 84, el verso 5 y 7, nos describe de manera preciosa y metafórica cuando el creyente está bajo presión, cómo es capaz de resistir aunque esté en la presión. Vamos a leer el Salmo 84, verso 5 al verso 7. Salmo 84, verso 5 al verso 7, dice el salmista: dichoso, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque quien está dominando no es uno, sino el Espíritu Santo, la palabra. Entonces da paciencia. El hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, porque tiene la palabra. En su corazón están los caminos del Señor. ¿Qué va a pasar con él? Atravesando el valle de lágrimas, ¿qué va a pasar? Lo cambiará en fuente cuando a la lluvia llena los estanques. Vendrá el valle de lágrimas, vendrá la presión, pero al estar lleno del Espíritu, con la palabra en el corazón, con dominio propio, entonces hay que paciencia, esa actitud calmada y resistente, aunque andemos en valle de lágrimas y aunque andemos, hermanas, en valle de sombra de muerte. Así será cuando el Señor va moldeando nuestras vidas. Yo creo que ya agoté el tiempo. Me quedan todavía 3 de las virtudes que faltan por desarrollar para desarrollar pleno el carácter, y lo podemos dejar ahí y seguir en la sección siguiente. Nos queda que a la paciencia o perseverancia se le añade la piedad, y luego el afecto fraternal, y luego el amor. Ahí podemos seguir, terminarla, la terminamos ahí. Entonces vamos a seguir. Yo creo que algunas se están durmiendo, pero otras no. Pero a la paciencia, si vamos entendiendo bien, ¿verdad? Dice el apóstol, sigamos, verso 7, la piedad. Y ustedes me dirán, pero hermana, ¿qué es la piedad? Bueno, la palabra de Dios es pura luz, nos aclara todo. Primera de Timoteo 3:16, ¿qué dice que es la piedad? Es uno de los versículos más preciosos de la Biblia. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El misterio de la piedad es que Dios manifestado en carne. Dios manifestado en ¿quién? En Cristo. Porque eso fue la piedad. Cristo se encarnó. Entonces la piedad de nuestras vidas, ¿saben qué, hermana? Cristo viéndose en nuestras vidas. Primera de Timoteo, si lo tienen en su 3, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Cristo. Pero ya Cristo está ¿dónde? En el cielo. Ahora, ¿cómo se ve la piedad? Cristo manifestado en nuestras vidas. Eso es la piedad. La vida nuestra reflejando el carácter de Cristo. No ha habido ni habrá ningún modelo mejor para nosotras que Cristo. Él es el ejemplo de mansedumbre y humildad, de gracia y de sabiduría.
Si leemos los evangelios, vemos cómo contestaba cuando estaba bajo presión. Porque el Señor fue tentado todo el tiempo. A veces uno cree que solamente los 40 días que Él tuvo en el desierto, en Mateo 4, en Lucas 4. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que los fariseos y los saduceos y los herodianos y todo andaban al acecho detrás de Él. ¿No es así? Y se acercaban para tentarle. Si ustedes leen los evangelios, hay que leerlo detenidamente por palabras, se dan cuenta, eran ¿qué? Instrumentos de Satanás. Pero lo que sorprende, como el maestro le contestaba. Hay muchas porciones, yo no puedo hablarla de todas ellas ahora, pero hay porciones hermosas, por ejemplo, en Mateo 22, cuando los saduceos se le acercan al Señor y que ellos no creían en la resurrección. Y le dicen, para tentarle, maestro, pero ¿tú crees en la resurrección? Hay una mujer que se casó con un hermano y enviudó. Luego se casó con otro hermano, ese muere y luego se casa con otro, hasta sucesivamente, fueron hasta 7. Si hay resurrección, en la resurrección, ¿de quién ella va a ser entonces la mujer? Porque fueron 7. Y el Señor con sabiduría le dijo, erráis, porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Y se fueron. Ustedes leen Mateo 22, dicen que se fueron y no pudieron hablar más. El Señor les sellaba la boca con la palabra. Así hizo con Satanás. Así que Él es nuestro modelo, ¿verdad? Que eso se vea en nuestras vidas. Que en vez de nosotras querer rebatir algo con nuestros argumentos y nuestros pensamientos, vayamos a la palabra. Ella es nuestra guía. El Señor, miremos al Señor y uno piensa, ¿qué haría el Señor en este momento en que yo estoy siendo tentada o probada? Miremosle a Él, nos da la salida. ¿Qué diría el Señor? Porque yo lo que quiero es que con lo que yo diga, lo que yo haga, se glorifique el nombre del Señor. Se exalte el nombre del Señor. No quiero hacer mi voluntad. Y uno ora, hermana, en ese momento, porque uno está bajo presión. Eso no es fácil, ustedes lo saben, todas lo hemos vivido. Es una tentación. Y a veces son tentaciones hasta sutiles, a veces son con tontería, que le parecen a uno tontería, hermana, pero con una tontería uno puede blasfemar el nombre del Señor. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes sabían que las tentaciones están tan cerca de nosotros y nos pululan tanto, que yo he tenido que orar cuando voy a comprar una ropa, un vestido. Y me lo pongo y me veo. Y la muchacha que lo quiere vender dice, le queda precioso, le queda bonito. Mire cómo se ve el escote, cómo se le ven las piernas. Y he tenido que orar, sí, Señor. Si va a ser un obstáculo para mi hermano o mi hermana, no me permitas comprarlo. Me gusta, me veo bien. Pero yo no vivo para mí, vivo para ti. Hay que orar, porque la carne es débil. Y la carne se ve en el espejo y dice, qué guapa me veo, qué preciosa me veo. Pero si ese vestido cuando entre por la puerta va a hacer que todos los hermanos me miren, no me lo puedo poner. Porque le estoy quitando la gloria a Él para buscar gloria para mí, es pecado. En la iglesia la gloria es para Cristo. Porque voy a generar envidia en muchas hermanas que no pueden comprárselo. Porque voy a generar pensamientos pecaminosos en hermanos que son débiles y lo voy a hacer pecar. Por amor al Señor y a ellos, aunque tengo el dinero en la cartera, tengo que decir que no. Hermana, eso es fuerte, pero hay que orar y decir, ¿qué tú harías, Señor? Porque debo vivir para ti. Entonces, mis hermanas, la piedad es reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ya Pablo le dice a Timoteo, un joven, 1 Timoteo 4:8, que el ejercicio corporal es para poco, es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Ejercitémonos ahí, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora sigamos ahí en el versículo que sigue 7, estamos en el 7.
la piedad es conformarnos a Cristo, parecernos a Cristo, se le añade afecto fraternal. ¿Saben? Afecto fraternal lo que quiere decir amor en griego, phileos, de familia, de la familia de Dios, el amor real. Y hermanas, nunca amaremos a la familia de Dios hasta que no hayamos empezado a conformarnos a Cristo. No es fingido, no es besos y flores, no. Es el amor que nos hace entender que ya tengo que llevar con el hermano la segunda milla. En Mateo 5:41 el Señor dice, si tu hermano te pide llevar la carga 1 milla, ve con él ¿cuánta? 2. Y ese se vive en comunidad, aquí entre nosotras. Pero no vamos a amar a mi hermana, como mi familia, hasta que yo no me conforme a Cristo. Él es el modelo de amor fraternal. Ustedes saben cuánto le tuvo que soportar a su discípulo en esos 3 años. De todo. Ellos eran sus íntimos, andaban con él para todas partes. Pero tuvo que soportarle pleitos entre ellos. Cuando él le hablaba de que iba a morir, ellos estaban hablando de cuál iba a estar a la derecha y a la izquierda. Tuvo que enseñarle que el verdadero secreto de ese amor es humildad y mansedumbre. Tuvo que, antes de ir a la cruz, ceñirse una toalla y tomar un lebrillo y lavarle los pies. Y decirle, ejemplos he dado para que ustedes se los hagan los unos a los otros. No para que tomemos aquí un lebrillo y nos lavemos los pies, no. Para que el mayor esté como el menor sirviendo al otro. Para que no tengamos un más alto concepto de nosotras que el que debemos tener. Porque Él dijo, les demostró, yo soy aquí el dueño del mundo y estoy aquí, ¿qué? Sirviendo. Porque en el reino de los cielos, el que se quiera hacer mayor, será el menor. Entonces, hermanas, es el afecto fraternal que debe caracterizar a la iglesia, al pueblo de Dios, y eso debe verse en nuestras vidas, pero no se va a ver hasta que no nos conformemos y nos parezcamos a Cristo. Y por último, Él añade el amor, no porque el amor sea la última virtud, sino es como un complemento que se ve completo en el carácter nuestro, y el amor aquí, después de afecto fraternal, es amor ágape, es amor de Dios, no es lo mismo que fileos. Es el amor sacrificial, es el amor que todo lo da. 1 Corintios 13, que todo lo espera y que todo lo soporta. Ese amor no es humano, es un amor sobrenatural. Solamente lo podemos dar los que tenemos el Espíritu Santo, porque es el amor con que Dios nos ha amado a nosotras. Ese amor se da, no depende de que el objeto lo merezca, porque nosotros no merecíamos ningún el amor del Señor. Yo amo a esa hermana, a ese hermano, aunque él no lo merezca. E incluso a mi enemigo, aunque él no lo merezca. Tampoco ese amor depende de lo que el otro me corresponda. Porque el amor humano es el que ama esperando que se le recompense. ¿Ustedes sabían eso? Pero el amor de Dios, el amor que viene de Dios, ama sin esperar nada a cambio. Por eso se mostró el amor del Señor. En esto consiste su amor, en que siendo nosotras pecadoras, Cristo murió por nosotras. Sin merecer el amor lo manifestó. Y ese amor entonces no es un sentimiento que viene y que va. Es un mandamiento que hay que obedecer. Hay que dejar que el Espíritu nos domine, estar llena del Espíritu para mostrar ese amor. Y si usted, mi hermana, siente que no tiene ese amor, revísese con el Señor. Hay pecados dentro de nosotras que están impidiendo que el Espíritu tome ese amor. Ese amor no mira barreras sociales, no mira color, no mira posición, no mira nada. Ese amor ve a las personas como el Señor nos ve a nosotros.
Entonces ese amor se manifiesta y yo me intereso. Cada hermano cerca de mí, cada amigo, cada vecino, cada familiar mío, a mí me interesa como a Dios le interesa. Yo lo estoy viendo como Dios lo ve, con necesidad espiritual. Ya yo no miro de que qué comparón, que no me saluda. Ustedes saben qué pasa, yo no sé aquí, pero en las iglesias de allá hay hermanos que se van de la iglesia porque en esa iglesia no le dan amor. Y tú dices, ¿qué pasó? Que tú no vete a la iglesia. A mí no me dan amor, esa iglesia la gente no da amor. Lo más probable era él que no daba amor. Porque el Señor Jesucristo, imagínense que hubiese dicho, yo no voy a la tierra porque esa gente no me tiene amor. Pobre de nosotras, ¿verdad? Porque ninguno le amábamos. Juan dice, Él nos amó primero. Por eso le amamos ahora, hermana. ¿Ustedes creen que el corazón de nosotros amaba al Señor? Nunca. ¿Que lo buscaba? Nunca. Él nos buscó. Él nos amó. Así quiere que amemos a los demás. Y ustedes dirán, hermana, eso no es fácil. Yo sé que no es fácil para la carne. Pero esa carne tiene que ir todos los días a la cruz a morir, hermana. Para que el Espíritu entonces pueda producir ese amor en nosotras. Así ya concluimos, porque la otra parte, mis hermanas, que vamos a seguir en la siguiente sesión, es los peligros que ocurren cuando nosotras no estamos creciendo ni moldeándose el carácter. Usted puede pasarse 20 años siendo cristiana y quedarse igual y no crecer. Ustedes dicen, ay, a mí que yo voy para el cielo. No, vamos a ver en los siguientes versículos lo terrible que es esa situación para un cristiano que no crece. Y también la bendición que es para un cristiano que sí crece, porque se va moldeando conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Se va transformando de gloria en gloria, día en día. Voy a terminar solamente con el verso 18 del capítulo 3 de esta segunda de Pedro. Fíjense cómo Pedro concluye esta carta a los hermanos. Y también yo quiero concluir con ustedes con este versículo. Dice el verso 18 de la segunda de Pedro 3. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, hermana, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos bendiga y seguiremos la otra sección.